vamos a iniciar el tema número 12. Ustedes dirán que por qué he saltado el 10 y el 11. Bueno, por cuestiones de tiempo, por cuestiones de grabación, es más práctico, un tema menos extenso. Entiéndase que la testimonial es un poco más largo. Entonces, por eso es que vamos a hablar del tema 12, que es reconocimiento judicial. En todo caso, la evaluación final o la cuarta evaluación, eso del tema 10, 11 y 12, el orden en que los dé es indiferente, porque en todo caso van a ser evaluados los tres conjuntamente. La inspección, para iniciarlo, pues tenemos que recordar que el Código vigente es de 1987 y el Código Civil es de 1982. Y todos nuestros códigos civiles, cuando hablaba de las definiciones de los medios de prueba, hablaba que la inspección ocular, ¿okay?, así la llama la sección séptima a partir del artículo 1428 del Código Civil, habla de inspección ocular. ¿Por qué? Porque el Código de 1916 hablaba de inspección ocular, que era aquella actuación que realizaba el juez como protagonista, ¿okay? Es el único que puede evaluar esta prueba, es el propio juez. De hecho, veremos en el procedimiento que no hay tiempo, no hay fijación de oportunidad, porque va a depender de la actuación, de la ocupación que pueda tener el juez en el tiempo de estos 30 días de evacuación, y por lo tanto él va a fijar por auto expreso con un tiempo de antelación cuándo se va a practicar, a evacuar la prueba. Él, por supuesto, admitirá la prueba en el correspondiente auto de admisión antes de la evacuación de las pruebas, de los 30 días de evacuación, pero se reservará la oportunidad del día y la hora en que esto deba realizarse. Y decía que en el Código del 16 se hablaba de inspección ocular. ¿Por qué? Porque se entendía que la inspección era lo que el juez veía, lo que el juez solamente permitía a través de la vista. En la reforma del 87 debe entenderse que la inspección es judicial, y le cambia el nombre de la legislación procesal del 87, porque entiende el que les habla que la inspección judicial es sensorial. ¿Qué significa que es sensorial? Bueno, que el juez puede hacer inspecciones no solamente por el sentido de la vista, sino por el sentido del olfato y por el sentido del oído, porque no hay ningún impedimento para que el juez pueda hacer una inspección en un lugar donde hay un ruido que moleste a cualquier persona o a una comunidad determinada. Él está oyendo, y por lo tanto eso es una inspección judicial, ¿okay?, porque está permitiendo al juez utilizar otro sentido diferente a la vista. Igual en esta situación de país donde las aguas negras corren por alguna que otra calle, también puede hacer una inspección, por ejemplo, una inspección judicial desde el punto de vista de percibir un olor desagradable. No es, eso es la gran diferencia entre la experticia y la inspección, que el juez, como protagonista de la prueba de inspección judicial, él lo va a realizar sin tener conocimientos científicos sobre un área determinada, porque recuerden que el juez lo único que tiene que conocer es el derecho, el iuris nubi curiae, por lo tanto él está obligado a conocer su oficio de juez. O sea, por lo tanto, no está en esta figura de la inspección la función de que el juez vaya a opinar, solamente va a dejar constancia del sentido de la vista, o en el sentido del olfato y en el sentido del oído, de hechos que él pueda, en forma muy primaria, en forma muy superficial, pueda obtener a través de su sentido. Por eso que digo yo que la inspección judicial es netamente sensorial. El artículo 1428 dice: el reconocimiento o inspección ocular, ¿okay?, podrá promoverse como prueba en juicio para hacer constar la circunstancia o el estado de los lugares de las cosas que no puede hacer o se va a acreditar de otra manera, sin extenderse en apreciaciones que necesiten conocimientos periciales. O sea, es inútil que ustedes puedan traer a juicio, por ejemplo, un olor. Es inútil que ustedes puedan traer a juicio un ruido. Es inútil que ustedes puedan traer a juicio un daño a una pared. O sea, eso el juez
o el deterioro de alguna construcción, etc. Y ustedes tienen entonces que solicitar al juez que éste salga de la sede jurisdiccional a practicar esa inspección, repito, por este sistema sensorial que he explicado antes. Pero él no puede extenderse más allá de lo que él pueda determinar objetivamente por la máxima experiencia o la experiencia común de lo que él pueda determinar a través, por supuesto, de su cultura, a través de las figuras sensiblemente que él pueda oler o ver o oír, y que por lo tanto no se puede ampliar de conocimientos periciales porque es lo que, de acuerdo a la ley, lo único que debe saber es el derecho. Si me oyeron cuando leí el 1428 que dice reconocimiento o inspección, y por eso es que el tema número 12 se llama reconocimiento judicial, porque vamos a ver al final del tema el artículo 402 al 405 que en su oportunidad, repito, en el año 87 se llamaban pruebas modernas, que son que el capítulo 10 las llama, el noveno, perdón, de las reproducciones, copias y experimentos, ¿okay? Y si habla de reproducciones, copias y experimentos, estamos hablando entonces de algo que no existía en el código anterior, y por eso se incorpora a los reconocimientos judiciales, porque si bien es cierto que estos reconocimientos judiciales no son inspección judicial, tampoco son experticia, y por lo tanto el legislador los incorpora y les habla de reconocimientos judiciales, y la Carta de Derecho Probatorio ha incluido en el tema número 12, y así lo llama reconocimientos judiciales, porque incorpora la inspección judicial e incorpora las reproducciones, copias y experimentos a partir del artículo 502 al 505. La inspección judicial, desde el punto de vista del código ya de la norma procedimental, por supuesto, por lo que hemos dicho anteriormente, esta prueba se promueve y por supuesto en el tiempo correspondiente de promoción hay el principio de contradicción, etc. Habrá el principio el juez, por supuesto, la admitirá o la negará según su criterio, pues, si es legal o es impertinente, etc. Ya tendrá sus razones y será evacuada. Y el tiempo de la evacuación la va a fijar el juez, repito, en la oportunidad que él tenga. No hay ninguna norma que lo diga, pero lo digo yo, y así es lo que se hace como experiencia profesional en el foro, en los tribunales, que el juez va a fijar esa inspección en la oportunidad que él bien tenga. Por supuesto, es un acto de parte y deben estar presentes ambas partes para que ejerzan el principio de control de prueba, y tendrá que indicar con un tiempo suficiente cuándo se va a practicar o cuándo se va a evacuar esta prueba. El 472 dice: el juez, a pedimento de cualquiera de las partes o cuando lo juzgue oportuno, acordará la inspección judicial de personas, cosas, lugares o documentos a objeto de verificar y esclarecer aquellos hechos que interesen para la decisión de la causa o el contenido de los documentos. Fíjense que amplía, ¿okay? El 1428 habla de inspección ocular, mientras que el 472 del Código habla de inspección judicial de personas, cosas, lugares o documentos. Por supuesto, con la promulgación de la Constitución, ha habido una serie de jurisprudencias o de sentencias de la Sala Constitucional y de la Sala de Casación Civil que habla que no deben hacerse inspecciones a personas porque se estaría violando el artículo 60 de la Constitución, de que sea la privacidad, propia imagen, etcétera, etcétera. Pero ante la Constitución del 99, mientras estuvo el Código promulgado del 87, hubo suficientes inspecciones judiciales que se hicieron a personas. Personalmente nosotros, vamos a decir que nosotros, para no hablar en forma de primera persona, sino nosotros pudimos realizar inspecciones a personas en su oportunidad, y de hecho era la intención del legislador, que nos sirvió pues, de mucho para poder solventar algunos juicios. Y los jueces eran pues bien receptivos en relación a este nuevo avance científico que traía el 472 del Código. Aclara aquí pues el mismo artículo 472 que la inspección ocular prevista en el Código Civil se promoverá y evacuará conforme a las disposiciones de este capítulo. No hay duda pues, porque es una forma bien práctica de incorporar la definición del 1428 a las normas pues procedimentales y darle pues a los abogados, a los
ejercicio a los abogados en general, entender pues que se incorporaba esa inspección ocular a la definición propia o se contenía pues en la inspección judicial. Dice el artículo 433, ya evacuándose la prueba o los que pueden concurrir al acto de evacuación, dice que para llevar a cabo la inspección judicial el juez concurrirá con el secretario o quien haga sus veces, con uno más práctico. Creo que este artículo lo mencionamos cuando hablábamos ya en el tema número 1 de los principios del derecho probatorio, cuando hablamos del principio de control de prueba. Y no hay duda que el 473 es uno de los ejemplos más claros de lo que pudiera entenderse como el principio del ejercicio del control de prueba. Dice que para llevar a cabo la inspección judicial, el juez concurrirá con el secretario o quien haga sus veces, con uno más práctico de selección cuando sea necesario. Las partes, sus representantes y apoderados podrán concurrir al acto. Quiere decir que cuando se habla de podrán, recuerden ustedes lo que yo hablé de una obligación de medio y resultado, no hay duda de que eso podrán es facultativo de la parte concurrir. Recuérdense que es el derecho a la defensa y que el principio de control de prueba es un desarrollo, ese derecho a la defensa, y como desarrollo se puede ejercer o no. Y por eso es que el legislador en su artículo 400 dice que los apoderados y las partes podrán concurrir al acto. El 434 sigue siendo control de prueba cuando dice que en el acta las partes podrán dejar constancia de los hechos o observaciones que ellos estimaren convenientes de palabra, y pidiendo pues que aparte de que lo han hecho de palabra, se han incorporado esas observaciones al acta. ¿Okay? Dice, las partes, sus representantes o apoderados podrán hacer al juez de palabra o las observaciones que estiman conducentes, los cuales se insertarán en el acta si así lo pidieren. El 475 habla y nos permite hablar del práctico. Gran diferencia del práctico que ustedes conocen por los trabajos que realizaron para la segunda evaluación. El práctico, la gran diferencia entre un práctico y un experto es que el experto tiene conocimientos de una ciencia, arte u oficio, ¿okay? Por lo tanto, una profesión. Mientras que, y es la experticia como prueba indirecta, que ustedes muy bien saben incluso en la clasificación de las pruebas, puede hacer una prueba indirecta, no la evacúa en forma directa el juez, él juramenta, designa en su presencia y se juramenta en su presencia también, y él les fija el tiempo, les consulta el tiempo en que ellos van a evacuar la experticia, y por lo tanto es una prueba indirecta. Pero la prueba de inspección, como hemos dicho ya, el único protagonista de la prueba es el juez, por lo tanto es una prueba supradirecta para el que les habla. Ahí se va a levantar una inspección, como dijimos antes, se va a levantar un acta de la inspección, pero pudiera intervenir el práctico. Y la gran diferencia entre el experto y el práctico es que el práctico interviene si el juez lo solicita. ¿Okay? Y ese práctico no requiere una actitud o un conocimiento tal como prevé para el experto, que tiene que ser una persona que tenga conocimientos de arte, oficio o profesión. Entonces no hay duda de que varía sensiblemente la diferencia entre un práctico y un experto. El juez hará extender un acta de relación, dice el 475, lo practicado sin avanzar en opinión ni formular apreciaciones. Recuérdense que es otra gran diferencia con la experticia y la inspección. Para su elaboración conforme pues, como dicen los requisitos del acta, de toda acta procesal, que es o toda acta de juicio, que es el requisito del 189. El OMESNI pudiera ordenar la reproducción de actos por cualquiera de los medios, instrumentos o procedimientos contemplados en el artículo 502 si fuera posible. Por eso es que esta figura de la inspección judicial del Código de Procedimiento nos permite adentrarnos en los reconocimientos judiciales. El 473, fíjense bien, cuando él habla aquí que el juez podrá asimismo ordenar la reproducción de los actos por cualquiera de los medios del 502, está hablando de a quién. El juez no lo va a hacer, el secretario tampoco, porque no es su función. ¿Lo va a hacer quién? El práctico. Y el práctico está contenido en el 476. Dice, las funciones de los prácticos se reducirán a dar al juez los informes que éste creyera necesario para practicar mejor la diligencia, informes que podrá solicitar también alguna otra persona juramentándola. El práctico, cuando interviene en el acta, debe ser juramentado. ¿Por qué? Porque pasa a ser un funcionario judicial accidental. Y si es un funcionario judicial accidental, tiene que ser juramentado.
Los honorarios de los prácticos serán fijados por el juez a cargo de la parte promovente de la prueba o de ambas partes de por mitad si hubiera ordenado, si se fuera ordenado de oficio. Eso en realidad es una norma final aquí del 473 romántica, que el juez en la vida ordinaria está la norma, pero el juez en la vida ordinaria del foro, el que promueve la inspección judicial es la persona que va a sufragar los honorarios de ese práctico si interviniere en la evacuación de las pruebas. Tenemos que entender entonces de que si el juez le ordena al práctico dejar constancia de lo actuado, de acuerdo a lo que dice el artículo 502 o el contenido del 502, tendremos que pasar entonces a la parte final del tema, que serían las reproducciones propias de experimento. ¿Por qué? Dice aquí lo que en realidad pudiera ser, como dije antes, una especialidad de experticia, pero para no complicarnos como especialidad de experticia, porque de repente el juez habla de mediación, de repente el juez habla de que pudiera el juez designar expertos, pero si es designado por el juez, no es una experticia como medio de prueba, porque los medios de prueba sabemos que por el principio de legitimación solo las partes, el juez no puede promover pruebas, y por eso es que el artículo 503, 504 y 505 le da facultad al juez para que él designe los expertos, para que lo asesoren. Por eso hay una mistura que pudiéramos entender que eso es un reconocimiento judicial, no es ni experticia ni es inspección judicial. Cuando me refería entonces a la figura del experto, que el juez pudiera ordenarle que hiciera uso del contenido del artículo 502, dice que este artículo, el 502 en particular, que el juez a pedimiento de cualquiera de las partes o a un de oficio puede disponer que se ejecuten planos, calcos y copias aún fotográficas de objetos, documentos y lugares, y cuando lo considere necesario, reproducciones cinematográficas o de otra especie que requieran empleos de medios, instrumentos y procedimientos mecánicos. Fíjense bien que la norma habla de reproducciones fotográficas o de otra especie que requieran empleo de medios, instrumentos y procedimientos mecánicos. Hay que ubicarse en el tiempo y en el espacio. Esta ley fue promulgada en 1987. En 1987 no existían ni celulares. El primer celular llegó a Venezuela en el año 91. No existían equipos de videos, o equipos de sonido, equipos de audio. Lo único que existía era figuras de un sistema que llamaban Super 8, que eran unas máquinas que tomaban videos, disculpen, películas. Por eso es que la ley ahora habla de reproducciones cinematográficas. No hay duda que por interpretación extensiva, esta norma contenida aquí en la parte final del artículo 502 debe entenderse que es la reproducción a través de los medios, bien sea de videos, inclusive la modalidad de la figura de los teléfonos que tanto avance científico y en las redes sociales ha tenido. Lo usual pues es que el juez ordene en las inspecciones fotografías, inclusive puede ordenar videos, y que puede ordenar inclusive el levantamiento de planos, si son un terreno muy extenso, un levantamiento topográfico de un plano, etcétera, que forme parte pues, para complementar la función propia de la inspección o el sentido propio de lo que es una inspección. En este caso, le permite la ley que utilice los elementos contenidos en el artículo 502. El artículo 503 es una figura de reconstrucción de los hechos. Esta figura quizás aparecía en el Código de Enjuiciamiento Criminal y se pensó pues que pudiera también servir para la materia civil. Esta es una prueba de reconstrucción de los hechos que en este momento es sumamente costosa, porque hay que reproducir un hecho tal cual como puede haber sucedido. Y ustedes ven aquí que en la norma se habla de que el juez puede asistir al experimento, o sea, debe asistir al experimento imperativo, y puede ordenar su ejecución a uno o más expertos. Quiere decir que esto sería como levantar un escenario, un espacio donde sucedió un hecho en materia civil, por supuesto, no estamos hablando de delito, es un hecho en materia civil, mercantil, etcétera, no penal, no hay duda, y por lo tanto, aquí hay que ver que el costo es, para el que habla, pues es sumamente elevado.
El artículo 513, para comprobar un hecho que se produjo o pudo haberse producido en una norma, una forma determinada, podrá el juez también ordenar la reconstrucción de ese hecho, haciendo eventualmente ejecutar su reproducción fotográfica o cinematográfica. Vale el mismo comentario de la figura del video por interpretación extensiva. El juez debe asistir al experimento, es imperativo, o sea que tiene que haber inmediación, y si lo considera necesario podrá encomendar la ejecución a uno o más expertos que definirá el efecto. El 504 habla de lo que en algún momento era bastante complicado para los abogados en ejercicio, tratar de probar algún hecho científico concreto, porque había que llevar a juicio exámenes de laboratorio. En ese momento, en el 87, existían incipientemente tomografías, muy incipientemente. Lo más usado eran las radiografías, etc. Entonces, era bastante complicado tratar de demostrar al juez utilizar ese medio de prueba, porque no existía la prueba libre en el Código de 1916. Entonces, por lo tanto, este artículo 504 trajo un avance en materia probatoria. Dice, en el caso en que así se conveniera a la prueba, puede también disponerse la obtención de radiografía, entiéndase en 1987, radiocopia, análisis hematológicos, bacteriológicos y cualquier otro de carácter científico. Ahí dejó el legislador la norma abierta para permitir pues toda la serie de estudios imageneológicos que hay en el momento, tomografía, resonancia magnética y todo lo que el avance científico ha permitido pues en las ciencias de la medicina, que pueda intervenir pues a través de la figura de la imagen del organismo. En todo caso, el juez, volvemos a caer en lo mismo, en el juris nubicuria, el juez nada más conoce el derecho, dice, mediante un experto de reconocida aptitud nombrado por el tribunal. O sea, él necesitará un experto que va a nombrar él, por eso no es experticia, porque si volvemos al principio de legitimación, solo las partes pueden promover pruebas, no es posibilidad del juez de promover, sino que en este caso el juez le permite a la ley que se valga de una persona que tenga conocimientos científicos suficientes para que le pueda interpretar cualquiera de los elementos imageneológicos que permite el artículo 504. El artículo 505, para ir ya concluyendo con el tema, dice que hay aquí, el artículo está dividido en dos partes. El encabezamiento habla de que el juez puede solicitar a una de las partes que intervenga o bien en una inspección judicial, o bien en una reproducción, o bien en una reconstrucción, o en cualquier otra experiencia, fuera necesaria la colaboración material de una de las partes, y ésta se negare a suministrarla, o sea, no quisiera esta parte colaborar con el juez, este le intimará a que lo preste, y a pesar de ello continuar su resistencia, el juez dispondrá que se deje sin efecto la diligencia, pudiendo interpretar de esa negativa como una confirmación de la exactitud de las afirmaciones de la parte contraria al respecto. Si se solicita que una de las partes, en el momento presente, que están presentes en la evacuación del reconocimiento visual, bien sea la inspección o bien sea alguna de estas figuras de reproducciones, reconstrucciones o experiencias, fuera necesaria la intervención de una de las partes, el juez le pidiera a esa parte que intervenga y ésta se negara, le intimará para que lo haga. Y si no lo hiciere, va a tomar como esa negativa como cierta lo expresado por el promovente de la prueba, de la parte contraria a esta afirmación. La última parte del artículo 505 habla de las pruebas incorpore. Pruebas incorpore son estudios sobre fluidos, sangres, semen, etcétera, etcétera, saliva. No hay duda pues que ustedes estudiaron en familia el 510 del Código Civil, que habla de las pruebas biológicas y heterobiológicas, etcétera, etcétera, por probar el ADN y el avance científico que eso ha permitido. Pero el legislador del 87 expresó aquí que si la prueba diaria realizarse sobre la persona humana y hubiera negativas injustificadas, esta colaborar con la prueba, el juez dispondrá que se deje sin efecto la diligencia, pudiendo sacar la negativa de colaborar de la prueba las presunciones de que su pudiente arbitrio aconseje. Cuando son pruebas incorpores es presuncional.
Cuando la negativa para colaborar es una reproducción, reconstrucción o experiencia donde no intervenga directamente, sino que sea necesaria la participación de la parte, esto no hay duda que será prueba plena, mientras que la figura de la negativa, cuando se trata de prueba in corpore, será netamente, tendrá valor presuncional, o sea, habría que conjugarla con otros elementos de prueba o sumar en varias presunciones para llegar a una plena prueba. Bachiller, eso sería el tema número 12, que como ya expliqué antes, hemos saltado pues del tema 10 y 11 para llegar al 11 directamente por razones de espacio y razones de tiempo. Oportunamente pues volveremos sobre el tema 10 y el tema número 11.